buen día, buenas tardes a todos. Le vamos dando la bienvenida. Bueno, veo que ya somos 8 por acá y de mientras vamos aguardando algún minuto más mientras comenzamos. eh, Dar un poquito de contexto nos parece importante, de dónde venimos, ¿sí? Cómo venimos haciendo este ciclo desde abril que lo hemos arrancado ya con algunas charlas. Esta es el cuarto webinar que estamos dando, ¿sí? Acá de la mano de Martina, a quien tengo acá al lado, de la mano de Irivic, en este caso como nuestra invitada principal también a acompañarnos. Siempre solemos dar hacer alguna invitación a alguna de las personas que trabaja con nosotros en el día a día, que también van percibiendo, van viviendo, experimentando las cosas de las cuales charlamos, que por lo general no son cosas que nos salga crear o inventar, sino que vienen un poco a traernos este día a día que vamos experimentando algunas ideas como para ir armando las charlas y decir, bueno, a nosotros nos está pasando esto, estamos percibiendo algún cambio, estamos percibiendo alguna tendencia. ¿Qué pasa con el resto de las personas? Si se sienten identificados, no se sienten identificados, más, en mayor o en menor medida. Por eso es que también damos alguna voz de las que nos acompañan. En este caso, bueno, también presentarles a Irivic para quien no la conoce. Muchas gracias por su parte, Iri, hoy. Gracias, Guille, gracias por la invitación. Encantada de estar acá acompañándolos en este tema y bueno, esperamos poder aportarle a la audiencia. Muchas gracias. Qué bueno, qué Bien, bueno. muy bien. Bien, y Martín Buenas tardes, yo también saludo, buenas tardes. Nuevamente aquí. Bueno, Iris ya en realidad es una invitada, ya tiene Sí, varias veces, digamos, ¿no? Sí, sí, Un sí, poco, en un otros poco temas. como comentaba Guille hace un ratito, bueno, este es el nuevo ciclo que retomamos. Venimos de otros años donde estuvimos con el ciclo o los foros de agilidad, el foro de gestión adaptativa, donde, bueno, también junto con Guille y con Iri estuvimos conversando de algunos temas y el espíritu sigue siendo el mismo, ¿no? El de tratar de compartir algunas experiencias, pero también algunas inquietudes y cosas que nos están pasando en los distintos momentos, ¿no? Que nos va llevando un poco el mundo, vamos a llamarlo así, ¿no? En algún momento fue el cambio hacia la agilidad, después empezamos a hablar de la gestión adaptativa y seguimos hablando de gestión. absolutamente. Hoy vamos a seguir hablando de gestión, ya retomamos. Arrancamos con PMO. Arrancamos con PMO hace ya un mes, un poquito meses, más, 2 meses sí. van a ser, Sí. con las nuevos escenarios de las PMOs en esta era de la inteligencia artificial. Hemos hablado de la configuración de equipos. Configuración de equipos, otro de los temas que también tiene que ver mucho con este encuentro de gestión, cómo gestionamos equipos. En ese caso conversamos sobre los equipos combinados entre habilidades humanas y habilidades de la inteligencia artificial o las herramientas de la inteligencia artificial. Exactamente. Compartimos pie en boca 8. Compartimos bien poco 8 otros de los puntos que también tiene que ver con la gestión de proyectos, la gestión de productos. La otra vez hablamos también un poco ya del universo más grande de la gestión. Así es. Pero al fin y al cabo no deja de ser gestión, Es digamos, gestión. ¿no? Así Es es. gestión, ¿sí? Ujú. Y hoy vamos a traer como una continuidad de todo lo que venimos conversando. Vamos a hacerle un pequeño doble clic. Hablamos de equipos, hablamos de lo que nos trae el PMBOK, pero vamos a hacer un doble clic en algunas de las habilidades, ¿no? O qué pasa hoy con el project management. Pero como dijimos, el project, para darle un contexto, Sí, tal cual, tal ¿sí? cual. Lo importante acá es la gestión, digamos, ¿no? El Sí. management en Sí. sí mismo. Sí. ¿Y qué significa actualmente gestionar proyectos, productos, Tal cuando parte del trabajo ya no lo hacen las personas, sino las personas más sistemas de inteligencia artificial? ¿Sí? Un poco este cambio, o es uno de los cambios que habla mucho PMI de esto también. Nosotros nos guiamos de gran manera en estudios globales que van realizando, entonces se reflejan en algunos papers, ya en algunos artículos,
¿sí? Nos está compartiendo, nos va compartiendo MMI, que bueno, que se está viendo en las organizaciones de manera global, ¿ok? Por eso hemos armado y hemos dado el título de este webinar, ¿sí? Como las nuevas habilidades de gestión en la era de la inteligencia Tal cual. artificial. Ahí estamos, vamos a empezar a compartir, Iri y Guille, Sí. un poco la presentación para el público que tenemos. Sí. Recuerden que tenemos un canal, un chat, ¿sí? Ahí si quieren, mientras estamos nosotros tres haciendo la presentación, nos quieren dejar alguna consulta, Ya está una duda o una sugerencia también, los invitamos a que bueno, puedan escribir. Aparte va a ser nuestro único medio de comunicación porque por el tipo de evento que tenemos, bueno, no podemos ver a todos los que están participando, pero sí podemos leerlos. Así que, bueno, a medida que vayamos avanzando, nos pueden ir dejando dudas, consultas y tratemos de hacer dentro de todo lo más iterativo posible. Como siempre, estas sesiones quedan grabadas, Exacto. ¿sí? Con lo cual también, bueno, si te resulta interesante o te parece algo que puedes rescatar de esta charla o de este encuentro que vamos a tener hoy, también te invitamos a que, bueno, después la puedas compartir, nos ayudes a compartir, porque también un poco parte de nuestro espíritu viene por ahí, ¿no? El de compartir conocimientos, compartir inquietudes. Y como nuestra intención es mantener este foro y mantener estos encuentros, bueno, también está bueno tener una retroalimentación y saber por ahí ¿Qué pasa afuera y si hay alguna temática que nosotros podamos, aprovechando nuestro medio, por ahí en las próximas Exacto. foros, traer alguna temática que le interese al público también, más allá de algunas cosas que podemos ver nosotros, que bueno, como siempre está dentro de nuestros límites y dentro de nuestras capacidades, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar hoy? ¿Cómo va a estar organizada la agenda de esta charla? En 3 bloques, ¿sí? El primer bloque, un poco en el cambio del paradigma, el trabajo de gestión, cómo viene cambiando en los últimos tiempos, cómo sigue cambiando, porque esto va a seguir siendo muy cambiante. El bloque 2, vamos a hablar de, ¿sí? las habilidades. Hoy vamos a hablar de 8 habilidades. Trajimos 8. Trajimos 8. ¿Sí? De los líderes de proyectos de IA. Tal cual. Bien. Y un tercer bloque de la evolución en los equipos, en la gestión, ¿sí? De cómo viene atravesando esa evolución y cómo la estamos percibiendo de práctica de los equipos con los cuales venimos trabajando. Tal cual, nosotros traemos también un poco, digamos, no es algo teórico solamente, sino que también traemos mucho de esto apalancado en lo que nos pasa en el día a día, en nuestra empresa, en nuestros clientes, en nuestros servicios, con nuestra gente, con nuestros equipos. Así que tratamos de hacer un mix, por eso decíamos las 8 habilidades, ¿no? Pero bueno, no son las 8 únicas. Claro, exactamente. ¿No? Y hay algo que está bueno, también un término que a mí me hace mucho sentido. Hoy, hace rato venimos hablando del híbrido. Empezamos hablando por el trabajo híbrido entre virtualidad y presencialidad. Hemos hablado del modelo de gestión híbrido entre tradicional y quizá más de incertidumbre, más de agile. Tal cual. Y hoy también vamos a hablar de cómo es coordinar equipos híbridos. Hablamos del híbrido, pero ya formado por humanos e inteligencia artificial. Correcto. Mixto. Exactamente, ya es mixto esto, más que híbrido. ¿Sí? Y el desafío que conlleva esto, que ya no es gestionar tareas, ¿sí? Es gestionar capacidades. Tal cual. Así que un poco vamos a hablar de eso. Y lo primero que nos sucede acá es esta inquietud, ¿no? que tenemos de, bueno, ¿por qué hicimos el webinar? Un poco apalancado por lo que veníamos atravesando hoy, que es la incorporación ya, digamos, fuertemente del componente de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a pasar? ¿O qué nos está pasando? ¿O qué nos debería pasar? ¿O cómo nos deberíamos preparar para este escenario que en realidad ya no es tan futurista, sino ya empieza a perder un poco, en realidad ya
creo que lo perdió bastante y es realista más que futurista, Realista. ¿no? Y a partir de acá, Iri, bueno, empieza esto, ¿no? ¿Qué Sí, nos está pasando con esta revolución? ahí yo quisiera que retrocedas un poquito porque tenía Dale. comentarios acerca Ajá. de esa pregunta, ¿no? Ok, ok. Esta pregunta que nosotros queremos compartirles para arrancar esta idea central del webinar. ¿Y qué significa gestionar proyectos y productos cuando parte del trabajo, como les veníamos comentando, ya no lo hacen solamente las personas, sino sistemas apoyados con herramientas de inteligencia artificial? Y yo reflexionaba cuando armábamos este webinar y fíjense que aquí hay algo importante, ¿no? No es una pregunta técnica, es más bien una pregunta estratégica, Tal cual. porque durante muchos años cuando hablamos de tecnología de gestión, hablábamos de herramientas que ayudaban a las personas a trabajar mejor, pero hoy estamos frente a algo distinto, que es lo que queremos compartir, ¿no? No estamos incorporando herramientas, estamos incorporando capacidades de trabajo, como acabamos de comentarles, porque una herramienta no decide, no propone, no genera contenido, pero la inteligencia artificial sí. Entonces, esto introduce algo nuevo en los equipos. A mí me gusta denominarlos colegas digitales, ¿sí? No en un sentido humano, pero sí en un sentido funcional. Exacto. Estos sistemas que participan ahora en el flujo de trabajo, generan entregables, proponen alternativas, y esto viene a generar una tensión interesante, porque los modelos de gestión siguen diseñados para humanos, pero los equipos ya no son solo de humanos. Tal cual. Entonces, una pregunta digamos, más profunda es, ¿estamos usando la inteligencia artificial dentro de los modelos de gestión del pasado? ¿Sí? Ujú. Claro. Háganse esa pregunta. Ojo, si la respuesta es sí, ahí es donde empiezan los problemas, porque acá aparece el primer cambio, ¿no? El project manager deja de ser el único que produce valor operativo. Ahora va a convivir con herramientas que también trabajan. Y por lo tanto, el desafío no es solo gestionar trabajo, es gestionar, como les compartía Guille, un sistema híbrido humano más inteligencia artificial. ¿Bien? Tal cual. Tal cual. Sí, ahí, Iri, déjame reforzar un Adelante. poco esto que decías vos, eh, que además es un contexto, creo que nunca nos ha pasado, digamos, ¿no? Ujú, Donde, por lo menos dentro de nuestra industria de la tecnología y de gestión, que tiene que ver con esto que decías, ¿no? Va a haber actividades que por ahí la teníamos como muy ujú, de nuestro día a día, Arraigada. muy arraigada, que le vamos a tener que dejar de hacer, digamos, ujú. ¿no? Ya la Entonces, estamos dejando, sí. ya la estamos Ujú, dejando, tal cual. Entonces, en esto de humano IA, o llamémosle como quieran, pero empieza a ser una situación en donde vamos a tener que acostumbrarnos a ujú. descubrir también nuevas actividades o nuevas tareas que vamos a tener que hacer, que no Sí, son las tradicionales que veníamos haciendo durante muchísimo tiempo, Tal digamos, cual. ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahí la lámina que compartes, de hecho, vamos a históricamente a recordar, ¿no? Si miramos Ujú, hacia atrás, cada revolución tecnológica cambió el trabajo de gestión, si lo analizamos, ¿no? La revolución ujú. industrial, gestionábamos máquinas. La era del conocimiento, gestionábamos personas. La era digital, gestionábamos información. Pero hoy estamos entrando en algo distinto, la era en la que gestionamos inteligencia, Claro. porque por primera vez tenemos sistemas que pueden analizar, escribir, investigar, diseñar, programar y tomar decisiones preliminares. Es decir, como les comentábamos, cosas que antes eran exclusivamente humanas, Claro. pero hay un cambio aún más sutil y más profundo. En las revoluciones anteriores que les acabo de nombrar, la tecnología reemplazaba capacidad física o capacidad de procesamiento, ¿sí? Ujú. Hoy está impactando en algo más delicado, la capacidad cognitiva. Y es aquí donde toca para mí el corazón del rol del project manager. Ujú. ¿Por qué? Porque si pensamos bien,
¿qué hace un buen PM? Analiza, interpreta, estructura problemas, comunica, decide. Ahora, parte de eso empieza a hacerlo la inteligencia artificial. Entonces, aquí es natural que se nos presente la siguiente inquietud. Si la IA puede hacer parte de esto, los PMs se preguntan, ¿dónde está mi valor? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Exacto, ¿ahora qué hago? La respuesta es clave. Ya el valor no está en hacer, está en decidir qué hacer, por qué y para qué. ¿Sí? Porque el PM empieza a ser quien selecciona, valida, interpreta y le va a dar sentido a lo que producen estos sistemas. Y es aquí donde se redefine completamente el rol. ¿Sí? De acuerdo. Y la pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Bueno, Sí. en realidad creo que hoy pasa con todos los roles, pero vamos a focalizarlo en este, ¿no? Bueno, la IA nos va a reemplazar. Claro, ¿cómo ¿No? va a ser? Voy a perder el trabajo, me voy a quedar sin trabajo porque me va a reemplazar Exacto. una IA. Y esto, ¿por qué usamos una falsa pregunta, Iri? ¿Por qué estamos diciendo que es falso esto? Para mí está mal enfocada. Está mal. Y es simplista. ¿Por qué? Porque la respuesta de esta pregunta es binaria: ¿sobrevivo o desaparezco? Claro, ¿Sí? claro. Entonces, vamos a la verdadera pregunta. ¿Sí? La verdadera pregunta, la correcta, la que debemos hacernos, realmente es otra. ¿Qué project manager van a ser potenciados por la inteligencia artificial y cuáles van a quedar obsoletos? Fíjense que esto cambia completamente la conversación, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque no se trata de competir contra la inteligencia artificial. Se trata de cómo me complemento con ella. Exacto. Y aquí hay algo para analizar con cuidado y también para aceptar. La obsolescencia no está en el rol, está en la forma de trabajar. Exacto. ¿Y qué quiero decir con esto? Un project manager no va a quedar obsoleto porque exista la inteligencia artificial. Queda obsoleto si sigue trabajando como antes, ¿sí? Es decir, muy enfocado en tareas, control manual, el seguimiento operativo. Señores, la IA esto hoy lo hace mejor, lo hace más rápido y muchas veces hasta con menos errores, ¿sí? Entonces es acá donde hay otro tipo de PM que emerge y es el que para mí toma decisiones mejores informadas, anticipa escenarios, conecta áreas, que gestiona la complejidad, ¿sí? Sí. Acá el PM no desaparece, se vuelve más relevante que nunca, ¿sí? Y amplifica, ¿sí?, su potencial. De hecho, la inteligencia artificial amplifica las diferencias entre los profesionales, ¿sí? Les pongo un ejemplo ahí antes de que avancemos. Dale. Dos PMs con el mismo cargo pueden tener resultados completamente distintos hoy día. Si uno sigue operando como el pasado, ¿sí?, y el otro que sabe amplificar su capacidad con inteligencia artificial, el segundo no va a trabajar nunca igual. Trabaja con más velocidad, con más información y tiene más capacidad de impacto. Entonces, lo crítico y lo que queremos como compartirles de núcleo central del webinar, ¿sí?, es entender que la IA no redefine el rol, redefine el nivel de desempeño dentro del rol. ¿Sí? Ahí si quieren complementar algo, si no avanzamos. Vale, avancemos. Me Ahí, parece excelente. y cosas que están sucediendo, ¿no? Sí, sí. Ahí con esta filmina queremos bajarlo a algo más concreto, ¿no? Históricamente, un PM dedicaba aproximadamente hasta el 60% de su tiempo a coordinación administrativa. Tareas como vemos allí: seguimiento, reporting, minutas, actualización de herramientas, documentación, análisis de riesgo, planificación. Hoy la IA está empezando a absorber gran parte de ese trabajo, ¿sí? Esto genera dos efectos claros. Primero, nos va a liberar tiempo que antes se iba en esas tareas operativas. Ahora ese tiempo queda disponible, pero esto no es automáticamente algo positivo, ¿sí? Porque ahora tenemos que ver qué hacemos con ese tiempo,
¿sí? Y lo segundo, el segundo efecto, es que obliga a reinventar el rol. Y es allí donde tenemos el verdadero desafío, ¿no? Cuando la IA se lleva al operativo, lo que queda no es menos trabajo, es otro tipo de trabajo, ¿sí? Un Exacto. trabajo más orientado, como vemos allí, al liderazgo, a la negociación, al alineamiento, a la gestión política, a la resolución de conflictos, a la estrategia. Y esto es aún más complejo, ¿sí? Pero además, yo quería compartirles algo que nosotros estamos viendo, que lo vemos dentro de práctica, como le comentaba, con la experiencia que tenemos en los clientes al principio. Y es que hay un riesgo en las organizaciones. Liberar tiempo no es generar valor, ¿sí? Se automatiza lo operativo, sí, pero si no se redefine el rol, entonces aparece la zona gris. Los PMs ya no hacen lo de antes, pero tampoco tienen claro qué deberían hacer ahora. Por eso el cambio que queremos que reflexionemos acá es que no es solamente tecnológico, es un cambio de expectativas sobre el rol de gestión. Exacto. Hoy día, y acá ya le voy a ir dando la palabra a Guille, donde les va a compartir de esas habilidades, ¿no? Hoy día, para mí está pasando algo muy interesante, ¿no? Durante años el crecimiento de los PMs estaba asociado a gestionar más proyectos, más personas, más complejidad. Y hoy aparece una nueva dimensión, gestionar mejor la inteligencia disponible, ¿sí? Gestionar mejor la inteligencia Excelente. disponible. ¿Cómo le suena Excelente. esto? Excelente. Muy Excelente, bueno. y tan excelente como desafiante, y también Ajá, abre un poco los ojos, ¿no? Y digo, wow, exacto, lo exacto, que, lo que estamos eh, pasando y lo que se nos viene, en definitiva. exacto. Y vos hablabas de reinventarnos, de Ujú, adaptarnos, cosas que ya hemos visto en cascadas anteriores, en etapas anteriores, así donde es. también nos hemos adaptado y, y nos hemos reinventado y hemos aprendido cosas nuevas, a cambiar nuestra manera de gestionar, y Ujú, también de la mano de estas adopciones, adaptaciones, reinvenciones de nuestro rol. También acá ponemos en pantalla 8 habilidades que para nosotros son sumamente importantes y que nos van a acompañar, y nosotros también debemos adoptar y debemos adaptarnos, creemos, según lo que nos sucede. Bueno, en principio vamos a hablar de data literacy, o de la alfabetización de datos. Vamos a hablar de pensamiento crítico, de lo que es la comunicación humano-máquina, humano-inteligencia artificial. Vamos a hablar también de lo que es el mindset agile, o mindset agile, me atrevo a decirlo, 2.0, como evolucionado. No quiero poner un nombre ni setear un nombre porque no es lo acabo de pensar, pero evolucionado. Tener en cuenta temas de gobernanza de inteligencia artificial, nosotros como gestores de productos, de proyectos, ¿sí? Lo que es el pensamiento de producto, el product thinking. Hablar de la orquestación de ecosistemas. Hace poco estaba leyendo el nuevo Pulso de la Profesión, el artículo que saca, la investigación que saca PMI todos los años, que es el Pulso de la Profesión, que viene con encuestas a muchos líderes globales, y hablaba mucho de esto de orquestación de ecosistemas, de gestionar dependencias constantemente, ya dejar de gestionar tareas para gestionar dependencias. Y esto mm, tiene que ver con nosotros líderes, cómo orquestamos esos ecosistemas. Y también un componente de gestión del cambio. Gestión del cambio no como el modelo de gestión del cambio que conocemos históricamente, ujú, tradicionalmente, sino dentro de nuestro día a día. Dentro de nuestro ¿Correcto? contexto. Ya ¿No? dentro Ahora de nuestro vamos a contexto. hablar, Ya vamos a hacer un. pero no es la gestión del cambio organizacional. Exactamente, exacto. exactamente. Con lo cual, Avanzamos. hacer un doble clic. Vamos a ver cada una de ¿De estas. qué se trata? En principio, Dale. la alfabetización de datos, ¿sí? Comprender lo que es la calidad de datos, sesgos, métricas, trazabilidad, ¿sí? Ujú. Gobierno, responsabilidad y responsabilidad sobre el uso de los datos.
interpretación de Claro, resultados recién Iri, generados. en la slide anterior o en la pantallita anterior mostraba lo que sí y lo que no, ¿no? Cuando decía, Sí. bueno, ahora los PMs o los que nos dedicamos a la gestión tenemos que, ya la IA hace las minutas, hace la reportería. Sí, ok, pero, sí, ok, pero, Nosotros tenemos que ser, digamos, o no Garantes. ser, o dejar de ser analfabetos en datos. exactamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, la calidad de las decisiones depende directamente de la calidad de los datos Sí. que las alimentan. Exactamente. Con lo cual, un modelo puede ser muy sofisticado, pero si trabaja con datos incompletos, desactualizados, sesgados o poco representativos, sus resultados también van a ser débiles o riesgosos. Exactamente. Y Sí. hay un concepto que lo venimos ya, creo que en los otros webinars lo hemos mencionado varias veces, pero lo vamos a seguir mencionando, que es el human in the loop, digamos, ¿no? Que está también bastante, digamos, conocido o nombrado en el ambiente hoy, en nuestro día a día, que tiene que ver con, bueno, no hay que confiar todavía en todo lo que nos devuelve o todo lo que nos acelera la inteligencia artificial. Hay una parte de entendimiento, de análisis. Sí. Por eso que hablamos acá de los sesgos, ¿no? Ojo con esto, porque no es solamente que ahora la IA me acelera y me saca trabajo operativo. Sí, me acelera, me saca un trabajo, pero también tiene que haber un trabajo de revisión, ¿no? O sea, por ahí no lo pusimos con esa palabra, pero tiene que haber una revisión. Sí. Para mí, Entenderlo. Sí, Iri, para dale. mí el verdadero desafío está en la combinación de esa inteligencia humana con la inteligencia artificial para Claro. generar los mejores resultados. Es allí donde tenemos el mayor desafío. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Y qué implica esto? Comprender si los datos son suficientes, relevantes, confiables, identificar los riesgos asociados a los datos, digamos, incompletos, reconocer sesgos, esto que decía Martín, definir métricas, Tal cual. etcétera, y habrá, digamos, Hay una habilidad ahí para avanzar, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, y esto es un poco lo que veníamos contando, ¿no? Bueno, Algo adelantado. el tema Sí. del pensamiento crítico, ¿sí? Que digamos, la inteligencia artificial nos entrega respuestas, ¿sí? Pero no nos garantiza que sean correctas. Exactamente. Como el human in the loop. Defino, interactúo, recibo información, analizo, ¿sí? Corrijo. Cuestiono, valido, interpreto, hacer, digamos, un análisis de contexto. Las iniciativas de inteligencia artificial se desarrollan en entornos de cambio constantes y muchas veces no tenemos una respuesta al inicio, los resultados pueden ir evolucionando, el comportamiento de un modelo puede, digamos, degradarse, el aprendizaje puede obligarnos a ajustar un plan. Exactamente. Entonces, en estos tiempos que corren hoy, el pensamiento crítico se nos vuelve una habilidad indispensable. Sí, acá Sí. lo que... Sí, perdón, Iri, ¿ibas a decir algo? Iba a decir que lo tenemos que agudizar más porque recuerdan que al principio les dije que a mí me gustaba denominar los colegas digitales, ¿no? Exacto, ahora tenemos que buenísimo. cuestionar, ¿sí? A esos Claro. colegas digitales, interactuar con ellos y llegar a un buen resultado. Exactamente. Acá lo interesante, justo el otro día estábamos experimentando algo de esto con Guille y con Iri, y tiene que ver con esto, ¿no? Acá hay una frase que por ahí la queremos remarcar, que es entrega respuestas, ¿no? Que es en plural, ¿no? Entonces, lo bueno que tenemos ahora es que tenemos esta capacidad de que podemos tener varias alternativas, Tal cual. ¿no? Y nuestra capacidad, digo, como en directa, pero también hacer que los equipos puedan tener ese abanico de oportunidades o de respuestas o de alternativas y poder elegir la mejor o la que nos parezca más correcta, digamos. Cuestionarlas, ¿no? validar esos datos, los supuestos, las fuentes, los criterios utilizados para llegar a una conclusión, identificar, bueno, contradicciones, recomendaciones que quizás fueron un poco realistas. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. Seguimos con la siguiente habilidad, y ahí estamos hablando de comunicación humano-máquina, esta nueva habilidad emergente que incluye prompting, que incluye colaboración con asistentes, diseño de interacciones. Y así como aprendimos a gestionar personas, ahora
debemos aprender a gestionar estos colegas digitales, como Como decía Iris. dijo Iri, que me Sí. encantó ese término, me lo agarro, ¿sí? O sea, la comunicación ya no ocurre solamente entre personas, equipos, stakeholders, también aparece esta nueva dimensión. Entonces, vamos a tener que también tener una nueva capacidad de comunicarnos con estos sistemas Sí. inteligentes para obtener respuestas útiles, confiables, accionables, Total. ¿sí? No significa solamente usar ChatGPT o escribir una pregunta, significa saber formular problemas, dar contexto, definir criterios, Ujú. ¿sí? De hecho, la Y de ahí palabra, sí, diseñar a nuestros colegas digitales, diseñar a exacto, nuestros agentes a la medida. diseñarlos. Tal Ujú. cual, tal cual. Sí, y de hecho la palabra o la habilidad de comunicación, justamente, es la palabra fuerte, ¿no? Porque uno a Sí. veces habla de, acá pusimos, por ejemplo, para llevarlo a una realidad actual, ¿no? Del prompting. Cuando uno habla de prompting, está imaginando a una persona escribiendo algo en un teclado y justamente esa comunicación que decimos humano-máquina o humano-computadora que tenemos con un asistente o una inteligencia artificial, pero ya estamos viendo que, digamos, ya se habla, ¿no? De tal, lo que se dice, el fin de los teclados, ¿no? Entonces, esto de, bueno, la comunicación va a ser oral, digamos, el prompting va a ser oral. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a aprender justamente a poder comunicarnos y a tener estas interacciones correctas para poder justamente desafiar lo que decía Guilla antes, el contexto de los datos, la fuente, ¿no? ¿Qué tipo de premisas o de hipótesis se tuvo en cuenta para llegar a esta conclusión, o a estas conclusiones, o a estas respuestas que decíamos antes? Con lo cual, bueno, ahí es donde entra Sí. fuertemente esta habilidad de comunicación. Nos desafía como comunicadores, nos desafía en Tal nuestro cual. lenguaje, en nuestro habla, que son aparte, si ustedes se ponen a pensar, muchas problemáticas de hoy en día siguen siendo de comunicación en los Sí. proyectos. Ujú, Con lo ujú. cual, este es un gran desafío para nosotros porque no quiere decir que nos vamos a comunicar mejor simplemente por escribir un buen prompt. Tal cual. Hay todo un esfuerzo nuestro Sí. que va a tener que ocurrir. Hay una problemática que la veníamos trabajando hace mucho tiempo, cuando ni idea teníamos de esto de la inteligencia artificial, que era, siempre por lo menos si quieren lo llevamos dentro de nuestro ámbito de la gestión de proyectos, que era, bueno, ¿cómo hacemos un buen proceso de trabajo Ujú. para que los proyectos empiecen, ¿no? De mejor manera, con buena información? Y Sí, siempre el problema que encontrábamos era en cómo escribíamos y cómo pedíamos las cosas, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, ese problema sigue Sigue existiendo estando, sí. y ahora va a ser más evidente porque vamos a tener que saber pedir, tal cual. digamos, ¿no? Porque vamos a tener un asistente que nos va a leer, Sí. leer desde el teclado, desde los labios. Entonces, vamos a tener que pedir mejor. Sí. Y analizar la respuesta correcta, porque recordemos que la Exacto. IA siempre nos va a responder a nuestra petición, Tal ¿sí? cual. Tal cual. Preguntemos lo que preguntemos, entonces tenemos Exactamente, que estar preguntemos atentos lo a que eso. preguntemos. Sí. Y aparte tenemos esto que, bueno, hoy lo estamos viviendo, siempre te responde la inteligencia Absolutamente. artificial. No hay caso que diga, esto no lo sé. No, tal cual, Exacto. tal cual. Por lo menos No por lo ahora, sé, no me importa. por lo menos por ahora no lo estamos viviendo. Hasta ahora estamos viviendo de que todo lo que le pedimos, como le pidamos, nos responde. Entonces, Ujú. eso es un gran... El Está desafío es buenísimo por un mayor. lado, Es un gran pero problema. puede ser un gran Sí. problema por otro. Sí, acá, Agile Mindset 2.0, esto Sí, que habíamos es escrito, que lo nombramos quizá de una manera. Ahí te tiro una que es, antes era planificar, ejecutar. Sí, Pasamos a experimentar, aprender, sí, adaptar. sí. Sí, acá hay un ciclo. Cuando hablamos del Agile Mindset, porque bueno, siempre ya venimos, ¿no? Del mundo ágil y durante muchos años veníamos esto del waterfall, del ágil, y por ahí todavía queda en el ambiente, y cuando hablamos de agilidad, lo primero que sucede es, bueno, es Scrum, es el sprint, ¿no? Es la daily. Vamos a lo clásico. Vamos a lo clásico, que todavía sigue estando vigente en Sí. mucho de nuestro día a día, pero esto no es
exactamente eso, sino es el pensamiento ágil viene de esto de trabajar sí con ciclos, pero sobre todo, y ahora más que nunca, por ahí en otro momento no lo veíamos tan evidente, pero sí con estos ciclos de aprendizaje, ¿sí? Que por ahí los que hemos trabajado en el mundo ágil un poco más, o en la parte de incertidumbre, la gestión de la incertidumbre, por ahí nos resultaba un poco más familiar, pero ahora va a ser el contexto permanente, porque la incertidumbre no solamente está presente en el día a día por los contextos de los proyectos o de las empresas, sino también justamente por la inteligencia artificial, porque esto de que la inteligencia artificial empieza a ser probabilística, tiene modelos probabilísticos, ¿no? Contesta en base a modelos matemáticos. Entonces, esto que veíamos hace un ratito, que conversábamos, que mismo creo que mencionaba Iri, vamos a tener que saber ajustar nuestros modelos, nuestras herramientas de Tal cual. inteligencia artificial. Tal cual. Con lo cual, esto que vemos acá, que es Se una manera de Tal representarlo, cual. digo, pero sí hay dos componentes fundamentales, que es, o uno principal, que es el de aprender y el de ajustar, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos con una inteligencia artificial que se va a seguir aprendiendo, sigue aprendiendo de nosotros, y nosotros aprendiendo de ellos, digamos, ¿no? Entonces, el ciclo de aprender tiene que estar, no importa si más allá del proyecto, que puede ser más predictivo o más incierto, el aprender tiene que ser un ciclo que esté diariamente, ¿no? Movimiento. En movimiento en nuestros proyectos o en nuestros contextos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a lo que es el governance de inteligencia artificial. PMI lo llama trustworthy. Trustworthy, qué palabra Trustworthy, complicada. ¿sí? A ver, estabilidad tiene que ver con la confianza y la responsabilidad, ¿sí? Hoy no alcanza con que una solución de inteligencia artificial funcione técnicamente, también debe ser explicable. Ayer hablábamos de la explicabilidad en algún momento, en una charla que estábamos participando con Martín. Entonces, que sea explicable, que sea segura, justa, trazable, responsable, ¿sí? Entonces, antes hablábamos del tema del sesgo, temas como el sesgo, la transparencia, la privacidad, la equidad, la responsabilidad deben estar presentes desde el principio y agregarse, ¿sí? Todo el tiempo y no solamente agregarla al final y pensarlo como, Sí, y como al cuando final. hablamos ¿Sí? de ética o de seguridad, no es que nosotros tenemos que definir eso, digamos, Tal ¿no? cual. Pero sí conocerlos. Exactamente. De hecho, actualmente se están, o están surgiendo distintas, vamos a llamarlo así, normativas, Sí, ¿no? Que tienen que ver con el uso de los datos, de la privacidad de los datos, porque claramente empieza a ser crítico, digamos, esto. Entonces, sí. en cualquier tipo de proyecto o de situación de gestión, ya sea hasta de un equipo de trabajo diario, nosotros como gestores tenemos que conocer Sí. esta parte que no es menor Y ser porque... muy responsables en lo que es la gobernanza. Ujú. Muy bien. Seguimos con el product thinking, ¿sí? La IA también nos obliga a pensar en valor, ¿sí? Sí, le llamamos Product Thinking por el tema de, siempre hablábamos, ¿no? Esto de proyecto-producto, Exacto. ¿no? De hecho, la charla anterior hablamos, cuando hablamos del PMBOK, esto de los ciclos de gestión y hablábamos de la... Bueno, el Product Thinking tiene que ver con que en realidad no estamos trayendo nada nuevo, porque la gestión de productos existe hace muchos años. El PMBOK o el PMI ya lo viene también Hace mucho tiempo, sí. mencionando. Los que venimos trabajando también del lado de producto, no resulta nada nuevo, pero hoy el concepto tiene que ver con esta diferencia que muchas veces teníamos entre los entregables, los avances y la entrega de valor. Entonces el product thinking viene a eso, ¿no? Cuando uno Bien. habla de producto, siempre lo relaciona no a un avance, sino a qué valor entrega el producto. Bueno, si quieren, vamos a sacar la palabra producto, tenemos que pensar en valor. Sí, pensar en valor, pensar en adopción, en impacto, en resultados.
¿sí? Sí, totalmente. Y quizás también mirar el proyecto como un producto vivo, Sí, Sí, no, total. no como una entrega Ujú, cerrada solamente, ¿sí? ujú. Y, Entonces, y de hecho, también a veces no lo pensemos solamente eh, para el proyecto tradicional, porque Ujú. por ahí el proyecto tradicional sigue siendo tradicional, pero como decía Iri al principio, bueno, ahora le vamos a agregar componentes, ¿no? de inteligencia artificial, pero los colegas los colegas digitales. digitales. Ujú. Y los colegas digitales son los que nos van a dar estos Sí, resultados. también. Entonces, independientemente del tipo de proyecto, digo, ya no es gestionar el proyecto solo, sino también las herramientas, ¿no? Estos Ujú. colegas digitales que decía Iri, bueno, Gestionar la inteligencia, ¿se acuerdan que se lo mencioné? exactamente, Ujú. los Sí. distintos tipos de inteligencia y las Ujú. combinaciones, digamos, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, orquestación de ecosistemas. Fundamental. ¿Bien? ¿Qué implica la orquestación de ecosistemas? Bueno, definir qué debe hacer una persona y qué puede delegarse también a una herramienta o a un agente de inteligencia artificial. Integrar información proveniente de múltiples fuentes para tomar mejores decisiones. Puede ser asegurar que las automatizaciones no trabajen aisladas, sino conectadas al mismo objetivo del proyecto, que no haya entes aislados por ahí en un proyecto o en un programa o dentro de un portafolio, sino que se empiecen a integrarse. Muchas veces hasta esto que viene hace mucho tiempo también, sigue haciéndolo, como coordinar proveedores, Sí, áreas internas, sí, plataformas tecnológicas, bajo una lógica común, establecer reglas de gobierno, tal cual, control, supervisión, tal cual. ¿sí? Acá me adelanto un poco a una de las slides que vamos a comentar, pero me da pie esto que vemos acá, esto que menciona Guille, yo creo que si me preguntás a mí, entre todas las habilidades y entre todo lo que estamos viendo, esta para mí es fundamental, porque ahora vamos a hablar un poquito de cómo podrían ser nuestros equipos de trabajo, pero imaginemos que yo voy a tener un equipo aumentado con estas capacidades, con Ujú. esta inteligencia digital o estos colaboradores digitales, pero también el que está al lado mío va a estar en la misma situación. También el proyecto que tengo enfrente le va a pasar lo mismo. Tal cual. Entonces, ¿cómo empiezo a gestionar estos, no solamente mi equipo hacia adentro o mi proyecto, sino también justamente los ecosistemas, Ujú. ¿no? Mi inteligencia artificial, la que yo utilizo para mi proyecto va a conversar Bueno, con el del otro proyecto, digamos, ¿no? Vos hablabas de proveedores. Bueno, los proveedores también van a tener su igual, ecosistema tal cual. de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo yo empiezo a gestionar ese ecosistema que no va a ser para nada sencillo? Justamente acá va a empezar a fluir algo que veníamos hablando hace mucho tiempo en el modelo de gestión adaptativa, que es la complejidad y la complicación, Ujú. ¿no? Entonces, otra de las cosas que vamos a tener que saber trabajar es en esto de cómo gestionamos, más allá de lo técnico, Más la allá. complejidad y la Sí. complicación de los nuevos Orquesta, contextos. exacto. Orquestación, Orquestación, coordinación, integración. integración. Bueno, Ujú. Sí, 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 totalmente, totalmente. Em, y esta creo que era la última sí. de las La, habi- cosas que la trajimos. habilidad más subestimada. Y una de las habilidades más subestimadas, que más se confunden, ¿no? Uno habla de gestión del cambio y enseguida dice, bueno, el change, ¿no? Y Claro, cuando habla de por eso change, digo, la habilidad más sí, más subestimada. subestimada, uno lo Eh, ve a veces el change a la comunicación sí, solamente, sí, ¿no? sí. O ya deja de ser una actividad complementaria. Sí, 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 pasa a ser una competencia central del PM, me parece a mí, sí. de los que trabajamos en gestión. Tal ¿Sí? cual. Y sobre todo porque parece que como que la gestión del cambio, parece como que el cambio desaparece, pero cada vez siempre vuelve a aparecer algo. Y acá, como decíamos, esto de que vemos un poquito acá en pantalla, que tiene que ver con siempre, ante un cambio, y en este caso ante el surgimiento la aparición de la inteligencia artificial, obviamente hay una resistencia y hay un desafío a la adopción. Pero cuando lo hablamos acá o lo tenemos en este contexto, lo decíamos al principio, no es la gestión del cambio organizacional, no es la que tengo que llevar a toda la Ujú. compañía, que podría ser también, Sí, sí. pero no es nuestro caso. Nosotros lo vamos a No llevar nos a estamos nuestro hoy terreno. metiendo acá. Claro, porque si yo mañana empiezo, pensemos que
todo este escenario que estamos contando son cosas que van a ir sucediendo y que ya están sucediendo y son nuevas para todos nosotros. Entonces, hablemos de la gestión del cambio en cómo nosotros, como gestores de proyectos, tenemos que hacer que nuestra gente, las personas que trabajan en nuestros proyectos, adopten estas cosas. Porque si, al fin y al cabo, lo que nos van a medir no es por la adopción de una buena inteligencia artificial, sino que va a seguir siendo por lo mismo, que es por los resultados de los proyectos. Ahora, para llegar a un buen resultado de proyecto, tengo que saber que las herramientas con las que cuento, bueno, son otras. Entonces, ¿cómo empiezo a ser yo un habilitador? Primero desde lo personal, pero también desde lo grupal. ¿Cómo empiezo a ser un habilitador para que las personas de mi proyecto, y esto que veíamos antes de los ecosistemas, bueno, empecemos a trabajarlo y no sea una resistencia, sino que sea justamente una adopción y de la mejor manera, digamos. Que se sea usen con sostenible. confianza. Sí, Y que se usen con confianza, sin Claro. miedo, pero con pensamiento crítico. absolutamente. Exactamente. Y que sea sostenible. Exactamente. Justamente acá, yendo a un ejemplo concreto, algo que nos pasó hace poco, nada, encontramos, por ejemplo, en un proyecto en donde, bueno, por el hecho de utilizar la inteligencia artificial y esto de aceleradores, por ejemplo, en la parte de documentación, nos encontrábamos con que, bueno, sí, uno dice, ¿cómo está tu equipo de proyecto? No, mi equipo de proyecto usa la inteligencia artificial, están todos subidos a esta nueva era. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo todos los informes. Claro, resulta que lo único que hacíamos era, o encontramos en ese proyecto, que sí, usábamos la inteligencia artificial, pero no había una adopción real. O sea, ¿se usaban las herramientas? Sí. ¿Se usa para acelerar la documentación? Sí. Pero no estaba toda la parte que vimos recién de Claro. la comunicación entre las personas. O sea, ¿qué estaba pasando? Primero, no había validación de los entregables. Cada uno. por Cada su uno lado. generaba algo rápido y se lo sacaba de encima. Como diciendo, ya lo hice. ¿No? Mirá qué bueno, me lo hizo la inteligencia artificial. Pero no estábamos generando revisiones, no estábamos Exacto. revisando la parte de seguridad o de confidencialidad. No estábamos generando un trabajo colectivo. Terminó pasando que en ese proyecto cada uno empezó a trabajar más de manera individual y no tanto colectivo. Tal cual. El gran problema que Parte de lo tenemos que hoy. hablamos en la otra charla, Tal cual. de cómo trabajan los equipos con la inteligencia artificial. Bueno, eso es la gestión del cambio. Sí. Eso es gestionar eso Bien. para que eso siga fluyendo como equipo de proyecto. No Bien. siempre el trabajo humano. Ahí llevamos al equipo. Y acá vamos al Al equipo, equipo, ¿no? básicamente. Esto es una manera de verlo. Digo, seguramente esto que mostramos hoy va a ir cambiando, pero si lo ponemos en un antes y ahora o en el equipo tradicional que generalmente tenemos, o nos ha tocado, sobre todo los equipos de tecnología, bueno, ¿cómo era y cómo es? Bueno, claramente hoy el componente humano no desaparece, sí está aumentado. Y imaginemos esto donde cada uno de nosotros vamos a trabajar con nuestra propia inteligencia artificial, donde va a haber inteligencia artificial propia del equipo de proyecto. Entonces, esto empieza a ser lo que llamamos el equipo aumentado. Equipo aumentado. ¿Sí? La vez pasada hablábamos del equipo humano IA. Sí. Bueno, es eso, es el equipo humano IA. Uno dirá, pero ¿cambia la conformación del equipo? Posiblemente sí. Me voy a la charla anterior, pero para los que no estuvieron, empezamos a hablar de roles más generalistas, pero independientemente de que haya algún rol que pueda mutar, que seguramente nos va a suceder, no desaparece el componente humano. Exacto. Y ahora vamos a trabajar. Te sumaría el potenciado. El Más que potenciado. El no desaparece el potenciado, humano, potenciado por la aparece el IA. potenciado. Exactamente. Y acá hay todavía un componente de incertidumbre, ¿no? Esto que vemos en la pantalla como el robotito, Sí. ¿no? Bueno, ¿cuánto realmente nos va a acelerar o cuánto nos va a complicar? Tal O cual. justamente nos va a acelerar esto que decía Iri, ¿no? Bueno, el reporting, el seguimiento, la planificación, pero Todas las tareas seguramente, operativas. claro, lo más operativo, pero seguramente nos va a traer otros desafíos. Absolutamente. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que tenemos un equipo que ahora
como si lo llevamos a un equipo más deportivo, va a empezar a correr más rápido, va a jugar más rápido. Sí, aparte nos va a traer mucha más información más rápido. O sea, yo tengo que revisar quizás más cosas o tenga que, voy a tener más datos, Tal con lo cual. cual el desafío que tengo es seguir revisando y poniéndole una de las habilidades que pusimos, pensamiento crítico a todo lo que voy a tener. Tal Ujú. cual. Me va a abrumar con información, con lo cual yo ahí voy a tener que estar muy atento a qué sí, qué no, qué voy corriendo, esto de los sesgos que hablábamos antes. Por eso en este nuevo modelo, sobre todo desde lo que nos toca como líderes o como responsables de orquestar y de gestionar el contexto del equipo, bueno, hay dos componentes que son muy, muy interesantes. Uno es el contexto, porque obviamente la inteligencia artificial funciona a través de los datos, y esos datos son el contexto que nosotros le vamos a dar, no solamente del proyecto, sino del contexto en general. Y sobre todo, lo vamos a volver a mencionar, que lo veíamos antes cuando hablábamos del Agile 2.0, tiene que ver con los ciclos de aprendizaje. ¿Sí? Va a ser muy, muy importante que en nuestro día a día tengamos esa capacidad de aprender. Un poco el PM del futuro, que creo que ya lo venimos Y el mencionando, presente. y el También. presente, ¿no? Tiene que ver un poco con esto de saber mezclar, ¿no? Combinar, creo que lo dijo Iri al principio, pero lo volvemos a reflotar esto, combinar los distintos tipos de inteligencia, digamos, ¿no? Bien. Y como para ir ya cerrando, estamos más o menos en tiempo. Bueno, otra forma de verlo, que siempre está el tema del triángulo del Triángulo. éxito, Sí. no sé si La es el triple éxito, restricción, la triple la restricción. triple restricción. Bueno, lo seguimos pensando en forma de triángulo porque le tenemos que dar una forma. Ujú. Podría ser otra cosa ya. Pero bueno, de alguna manera es cómo incorporamos, no sé si el triángulo exactamente, pero sí estos tres ejes que tienen que ver con la adopción, el aprendizaje y el valor. ¿Sí? Un poco lo que veníamos conversando. Antes los veíamos en ciclos, acá lo pusimos en una forma de triángulo como para hacer la analogía con nuestro triángulo de hierro de tiempo, costo y Para el alcance. éxito de los proyectos. Claro, que no es que va a desaparecer, ¿no? No, Digamos, No, no, se sigue estando, integra. se exactamente. integra, ¿no? Entonces, no sé de qué forma va a tomar esto, Mm. pero bueno, Son variables muy importantes a seguir teniendo presente y exactamente. agregamos valor, adopción. Claro, el valor ya lo vimos, ¿no? Dijimos esto de product thinking, hablamos de adopción desde el punto de vista de la gestión del Sí, cambio, sí. y hablamos del El aprendizaje desde aprendizaje. los ciclos del Agile Mindset. Bueno, Exacto. la combinación de esas habilidades nos da esta forma, digamos, ¿no? Y ya para ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta, pero vamos a ir cerrando ya la charla de hoy. Bueno, un poquito. Creo que como conclusión viene en esto de empezar a coordinar o a gestionar no solamente personas, Bien. ¿no? Sino también algoritmos o, ¿no? Sistemas inteligentes. Esto de nuestros Ujú. los colaboradores digitales. Y acá donde lo llamamos IA Project Lead, Sí, pero sí. hoy el IA está en todos lados. Sí, tal Ya cual. en cualquier momento Ya es parte del Project ya Lead, es parte del digamos. Project Lead, Sí. y que tiene que ver con esta combinación, esta amplificación. Entonces, el desafío va a estar, como decía Iri al principio, no es que van a desaparecer, sino los Project Leaders o los Project Managers, sino tiene que ver con, bueno, cómo vamos a sobrevivir o cuál va a ser la habilidad que más nos Ujú. va a permitir sobrevivir en el nuevo contexto, que tiene que ver con, bueno, cómo saber mezclar y gestionar esta mezcla, quise decir, de personas, algoritmos y sistemas inteligentes. Vuelve a tomar empuje la frase de Darwin con la que presentábamos gestión adaptativa hace Sí, 4 años más o cierto. menos. Un ¿Sí? poquito más. De bueno. Sí, Los que sobreviven no son los más, no son los más inteligentes, sino ni los más fuertes, sino son los que mejor se adapten, se digamos, adaptan. ¿no? En Ujú. definitiva, como PM, nosotros como líderes de proyectos, productos, servicios, programas, portfolio, Tal cual.
vamos a tener que Ahora- adaptarnos ahora nunca. más que nunca Ahora nos queda. para sobrevivir también. Sí. Así que Bueno, hasta acá llegamos. Iri, no sé si te quedó algo que por ahí nos hayamos contado o algo que quieras No, no. cerrar. Bueno, Todo excelente, completísimo. Esperamos bien. que les haya aportado y más que nada llevarse para reflexionar todo esto y para empezar a Exacto. aplicarlo desde ya, porque no es tanto futuro, es hoy el presente y tenemos que Exacto. adaptarnos rápidamente. Exactamente. Creo que eso está bueno lo que dijo Iri. Ya no es tanto futurista, sino es el Es hoy. presente, ¿no? Es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Así que bueno, Iri, gracias. Muchas Guille. gracias. A Muchas ustedes gracias. por la Y gracias a los invitación. que Nada se más. sumaron nuevamente Que se por mantuvieron estar hasta el acá, último minuto. estuvieron hasta el último Que Gracias. seguimos manteniendo todos. Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Que tengan buena tarde, buen día. Gracias. A Buenas todos. tardes. Gracias, Que Iri. estén Gracias, bien. Martín. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.